Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a todos por haber respondido a esta convocatoria de la forma en que lo han hecho. Quiero agradecer especialmente a Federico Gaitán Agredrián, a Verónica Kovacic, Agustino Lanovsky, Guido Olstein, Noelia Roger y a Juan Pegoraro, director de la revista Delito y Sociedad, que nos honra con su presencia. También agradecer por su colaboración en la organización de esta primera conferencia sobre seguridad, democracia y derechos humanos a quienes auspician: Asociación Abogados de Buenos Aires, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Movimiento Argentino Armenio por los Derechos del Hombre, Pedro Morateán, Instituto Espacio para la Memoria, Museo del Holocausto de Buenos Aires, su directora ejecutiva, Graciela Ginich, también muchas gracias, Graciela, y al INADI. Hoy es un día muy especial para muchos de nosotros. Estamos presentando oficialmente al CEI, Centro para el Estudio y la Investigación del Holocausto. El CEI es un proyecto colectivo en el que colaboran compañeros docentes, exalumnos, entre los que reconozco a muchos y les agradezco también, y estudiantes, actualmente estudiantes de esta facultad y de otras también. Es un proyecto que intenta estudiar a la Shoah, la experiencia nazi, para comprender las condiciones que hicieron posible ese genocidio, pero también para comprender las condiciones de posibilidad de toda masacre o de otras masacres modernas, masacres de poblaciones humanas. Como señala Enzo Traverso, tenemos la impresión que para algunos la conmemoración de la liberación de Auschwitz es una buena ocasión para mostrar que, en el fondo, Guantánamo no es tan grave. Que se entienda bien, no se trata de poner en relación de igualdad Auschwitz y Guantánamo, pero sí de preguntarse si, después de Auschwitz, podemos tolerar Guantánamo. Pensamos que los horrores no son patrimonio exclusivo del pasado. La pregunta sobre por qué estudiar el genocidio armenio y el holocausto no solo debe remitir a la singularidad histórica de hechos acaecidos en el contexto de guerras mundiales, sino que, siguiendo la provocadora cita de Traverso, el estudio de la Shoah y del genocidio armenio nos posiciona en el terreno de la memoria, la ética y la justicia. El Holocausto, en tanto cifra del siglo XX, condensa una serie de factores que lo preceden y lo exceden. El imperialismo, el racismo, la burocracia estatal, la racionalidad instrumental de la producción industrial y la dictadura. Todos son elementos fundantes del genocidio moderno, pero no fueron solo invenciones de los nazis y no desaparecieron con ellos. Permanecen. Pensar el genocidio armenio y el holocausto bajo el prisma de la ética y como productos de elementos normales e intrínsecos de la modernidad
nos lleva a rastrear esas mismas lógicas de persecución y racismo aún en nuestros días. A partir de ahí, el CEI, Centro para el Estudio de la Investigación del Holocausto, junto con la Fundación Luis Herabedián y el Centro Latinoamericano de Estudios sobre Genocidio y Derechos Humanos, el CLEG, convocamos a este ciclo de conferencias. Buscamos generar un espacio de pensamiento que pueda articular la relación entre derechos humanos y las políticas públicas de seguridad en sociedades que atravesaron procesos genocidas y postdictatoriales recientes. Tras 96 años de impunidad, la República Argentina ha sido el primer país en el mundo en reconocer judicialmente al genocidio armenio, a través de un juicio por la verdad que impulsaron familiares de víctimas. Este reconocimiento nos invita a reflexionar acerca de cómo cada sociedad trata los procesos genocidas sufridos y por qué la Argentina ha podido posicionarse como vanguardia internacional en la defensa y promoción de los derechos humanos, con eje en políticas definidas en torno al juzgamiento de crímenes de Estado. La experiencia del terrorismo de Estado en Argentina, 76-83, pocas veces aparece ligada de forma clara y manifiesta a lo que se da a conocer como el problema de la inseguridad. Y esto coadyuva a que las políticas destinadas a restarle autonomía a las fuerzas de seguridad y policiales, por ejemplo, sean percibidas por gran parte de la población como negativas o, en el mejor de los casos, poco relevantes. Consideramos que la universidad, como agencia de reproducción ideológica, debe hacer su aporte al discurso político de manera manifiesta y sobre todo racional. Creo que el primer problema de lo que se denomina inseguridad es conceptual o de definición. No se habla de lo mismo cuando se habla de la inseguridad ciudadana, ni se entiende lo contrario cuando se define la seguridad ciudadana. Los calificativos, ciudadana, pública, humana, democrática, etc., siempre acompañan al concepto como una rémora necesaria que pretende darle sentido y limpiarlo de parásitos. Creo finalmente que somos víctimas conceptuales, pero con efectos materiales, del problema que plantea la indefinición de la inseguridad. Entonces estamos confundidos y quizás, nunca más oportuno, estamos inseguros. Pero más allá o más acá del juego de palabras, los problemas se presentan a la hora de discutir y comunicar políticas públicas y medidas concretas. Para reflexionar sobre estas cuestiones hemos convocado, y no es un dato menor, han aceptado la propuesta Daniel Rafecas, León Arlanian, Raúl Zaffaroni. Vamos a escuchar entonces en primer término a Daniel Rafecas y quizás reservamos un momento al final de que hablen todos para hacer algunas preguntas. Daniel Rafecas. Bueno, buenas tardes. Mi agradecimiento entonces a los organizadores, en especial en la persona del doctor Fernando Susini. Es un honor para mí, por supuesto, estar aquí con todos ustedes, especialmente compartiendo este panel con dos juristas de una trayectoria tan importante como la del doctor Arlanian y el doctor Zaffaroni. En mi caso, yo voy a detenerme en un aspecto que no ha sido muy transitado, del cual estoy convencido que tiene que ver con la cuestión de la seguridad, la cuestión de la democracia y la cuestión de los derechos humanos, que es el tema que nos convoca hoy aquí. Como primera cuestión, voy a decir algo que creo que todos más o menos ya sabemos o intuimos, al menos intuimos, y es que la política de seguridad de un Estado de Derecho no puede descansar sobre el eje del sistema penal. La política de seguridad indudablemente va a tener que desplegarse, digamos, especialmente a partir del cumplimiento de los derechos sociales garantizados constitucionalmente para todos. La cuestión de la seguridad envuelve implicancias sociales, culturales, educativas. Tiene que ver claramente con la violencia estructural que hay en una sociedad, la brecha entre los que más ganan y los que menos ganan, en fin, indicadores y cuestiones económicas, sociales, culturales.
sistema penal tiene un papel, yo diría hasta secundario, para resolver esta cuestión. Ahora bien, en ese papel secundario que tiene que cumplir el sistema penal, en mi caso como operador jurídico de ese sistema penal, me pregunto en qué aspecto podemos mejorar y podemos contribuir, en todo caso, desde nuestro lugar y desde nuestro ámbito, a esa cuestión tan difícil y tan compleja. Y aquí es donde yo quería hacer un simple aporte a la reflexión, que es pensar como una cuestión más de la agenda de un Estado de Derecho en materia de seguridad, la cuestión carcelaria. No es algo nuevo, por supuesto, ¿no? Digamos, ya sobre esto ha alertado y ha dejado las coordenadas necesarias Michel Foucault en este libro, ¿no? Vigilar y castigar, en 1975. Todo lo que se ha desarrollado luego a partir de su trabajo y todos sus antecedentes también. La cuestión carcelaria. La cuestión carcelaria como una institución o un complejo de instituciones totales en las cuales hasta el día de hoy sigue existiendo como una finalidad latente, por una finalidad real de estas instituciones, la intención y la concreción de que los cautivos, los presos que por allí transiten, queden estigmatizados, respondan a un estereotipo y les sea prácticamente imposible salir de esa estigmatización. La lógica según la cual la cárcel, lejos de sus fines declarados, hace todo lo posible para que los que por allí transitan como presos preventivos, sobre todo, pero también como condenados, vuelvan una y otra vez a esa institución total. Entonces, a partir de esta certeza, lo que yo me pregunto es si da lo mismo que estas instituciones totales sean más o menos violentas, sean más o menos corruptas, sean más o menos inhumanas. Y en ese sentido pareciera que si desde el Estado de Derecho, con las herramientas que tenemos, con los recursos humanos y económicos que tenemos, con la tan escasa atención que tenemos de las agencias políticas sobre esta gravísima situación, si pudiéramos lograr reducir los niveles de inhumanidad, si pudiéramos reducir los niveles de cosificación, de despersonalización que imperan en nuestras cárceles y en nuestras comisarías, que funcionan impropiamente como cárceles, creo que esto sería un aporte también, además de, por supuesto, como algo fundamental al retroceso de prácticas inhumanas y por lo tanto en términos de ganancia de bienes jurídicos fundamentales como la dignidad de la vida, también contribuiríamos, me parece, a una política de seguridad. No por nada, resulta que donde allí, en las jurisdicciones en donde se hacinan los reclusos, los presos preventivos, en esos establecimientos llamados comisarías o cárceles, da igual, pero que tienen como denominador común que el cautivo es sometido a un régimen brutal de deshumanización y de despersonalización. No por nada, donde están ubicados físicamente, en las jurisdicciones donde existen estos establecimientos, son